Primera de Reyes. Capítulo 7. Construcción del palacio de Salomón. También edificó Salomón su casa, durando 13 años la edificación, hasta que estuvo completamente terminada. Construyó la casa, bosque del Líbano, de 100 codos de largo, 50 codos de ancho y 30 codos de alto, sobre 3 filas de columnas de cedro y capiteles de cedro sobre las columnas. Estaba cubierta de tablones de cedro, arriba, sobre arquitrabes que se apoyaban en las 45 columnas, 15 columnas en cada hilera, pues había 3 naves. Y en cada una de ellas, ventanas que se correspondían unas enfrente de otras. Todas las puertas y ventanas eran cuadradas y en las 3 naves se correspondían unas a otras. Hizo además un pórtico de columnas de 50 codos de largo y 30 de ancho, y delante de este, otro pórtico con columnas y techo. Hizo asimismo el salón del trono, donde juzgaba, el pórtico de la justicia, cubriéndolo de cedro desde el suelo hasta el techo. Del mismo modo, fue construida la casa donde había de habitar, en otro patio, detrás del pórtico. Hizo también otra casa habitación, de obra semejante a la del pórtico, para la hija del faraón, que había tomado por mujer. Para todas estas construcciones se emplearon grandes piedras que habían sido cortadas con la sierra, a la medida, por el lado de dentro y el de fuera. Y esto, desde los cimientos hasta las cornisas. Y asimismo, en el exterior, hasta el gran atrio. Los cimientos eran de excelentes y muy grandes piedras, de 10 y de 8 codos. De ahí arriba se emplearon también excelentes piedras, cortadas a la medida, y madera de cedro. En el gran atrio había todo en torno 3 órdenes de piedras labradas y 1 de vigas de cedro. Lo mismo que en el atrio interior de la casa de Yahvé, así también en el atrio de la casa. Utensilios para el templo. Trajo Salomón de Tiro, a Hiram, hijo de una viuda de la tribu de Neftalí y de padre natural de Tiro, que trabajaba el bronce. Estaba Hiram lleno de sabiduría, de entendimiento y de conocimiento para hacer toda suerte de obras de bronce. Y vino al rey Salomón, y fue quien hizo para él toda la obra. Fundió 2 columnas de bronce. Tenía cada una 18 codos de alto, y un hilo de 12 codos era el que podía rodear a cada una de las columnas. No eran macizas, sino huecas. El grueso de sus paredes era de 4 dedos. Fundió capiteles de bronce, para encima de las columnas, de 5 codos de alto el uno y 5 codos de alto el otro. Hizo para los capiteles de encima de las columnas, reticulados y trenzados, de trenzas a modo de cadenas, uno para cada capitel. Hizo granadas, todo en derredor del reticulado, y el trenzado de los capiteles en 2 filas. Había 200 granadas en las filas que rodeaban un capitel y las mismas en las que rodeaban el otro. Eran en todo 400 granadas. Los capiteles eran por arriba, de forma de flor de loto. Erigió las columnas en el pórtico del templo. Alzó la primera, al lado de la derecha, y la llamó Jaquín, luego, la del lado de la izquierda, y la llamó Boaz. Encima de las columnas había una flor de loto. Así terminó la obra de las columnas. Hizo asimismo un mar de fundición de 10 codos, del uno al otro lado, redondo, y de 5 codos de alto, y ceñíalo en derredor un cordón de 30 codos. Por debajo del borde, llevaba todo en derredor, coloquíntidas, 10 por cada codo, dispuestas en 2 órdenes y fundidas al mismo tiempo que el mar. Estaba sentado sobre 12 bueyes, de los cuales 3 miraban al norte, 3 al poniente, 3 al mediodía y 3 al naciente. Sobre estos se apoyaba el mar y la parte posterior de sus cuerpos quedaba por dentro.
Tenía un palmo de grueso, y su labio estaba en forma de cáliz, como una flor de loto. Hacía 2000 bat. Hizo también 10 basas de bronce. Cada una tenía 4 codos de largo, 4 codos de ancho y 3 de alto. He aquí, como eran. Estaban hechas de tableros, encerrados dentro de sus marcos y unidos. En los tableros, dentro de los marcos, había leones, bueyes y querubines. Y en los marcos, lo mismo por encima que por debajo de los leones y bueyes, había adornos en relieve. Cada basa tenía 4 ruedas de bronce, con sus ejes de bronce, y en las 4 esquinas había repisas de fundición, sobre las cuales iba la fuente y que sobresalían de los festones. El coronamiento de las basas tenía en lo interior un hueco con una prolongación de 1 codo hacia arriba. Este hueco era redondo, de la misma hechura del remate y de medio codo de altura, y también esculpido, pero los tableros eran cuadrados, no redondos. Las 4 ruedas estaban debajo de los tableros, y los ejes de las ruedas fijos en la basa. Tenía cada rueda codo y medio de altura, y estaban hechas como las de un carro. Sus ejes, llantas, rayos y cubos. Todo era fundido. Y en las 4 esquinas de cada basa había 4 repisas que hacían un mismo cuerpo con la basa. La parte superior de la basa terminaba en un cilindro de medio codo de altura, cuyos apoyos y entables eran una sola pieza. Esculpió en los tableros y en los marcos querubines, leones y palmas en todos los espacios vacíos, y molduras en derredor. Así fue como hizo las 10 basas. La fundición, la medida y la forma eran las mismas para todas. Hizo también 10 fuentes de bronce, cada una de 40 bat de cabida y de 4 codos cada una, para asentarlas en las 10 basas. Y puso 5 basas al lado derecho de la casa y 5 al lado izquierdo, y el mar de bronce lo puso al lado derecho, al sudeste. Hizo también Hiram los ceniceros, las tenazas y las copas. Así terminó Hiram toda la obra de bronce que Salomón le encargó para la casa de Yahvé. 2 columnas, con sus capiteles para encima de las columnas, sus reticulados y trenzados para los capiteles. Las 400 granadas para los reticulados y trenzados, 2 filas de granadas para cada una en derredor de los capiteles. Las 10 basas y las 10 fuentes para poner sobre estas basas. El mar y los 12 bueyes que iban debajo de él. Los ceniceros, las tenazas y las copas. Todos estos utensilios que el rey Salomón mandó hacer a Hiram para la casa de Yahvé eran de bronce bruñido. Hízolos fundir el rey en las llanuras del Jordán, de suelo arcilloso, entre Sucot y Sartán. Salomón no inquirió el peso de bronce de estos utensilios por su gran cantidad. Salomón hizo además todos los otros utensilios para la casa de Yahvé, el altar de oro, la mesa de oro, sobre la cual se ponían los panes de la proposición, los candelabros de oro macizo, 5 a la derecha y 5 a la izquierda del santuario, con sus flores, sus lámparas y sus despabiladeras de oro. Las fuentes, los cuchillos, las copas, las tazas y los braseros de oro macizo. Los goznes de oro, para la puerta del interior de la casa, a la entrada del Santísimo y para la puerta de entrada del templo. Así se acabó toda la obra que hizo el rey Salomón para la casa de Yahvé. Después, tomó el dinero, el oro y los utensilios que David, su padre, había consagrado, y los puso en el tesoro de la casa de Yahvé.